La mente, ese gran misterio. Segunda parte. La mente nos puede crear un cielo o un infierno, porque muchas veces nos dejamos dominar por pensamientos que no analizamos y que surgen de un hábito, del inconsciente o de la memoria, pero que son erróneos. Y así surgen las equivocaciones, los disgustos, los rencores, etc. ¿Y todo esto por qué? Pues porque no conocemos a la mente, porque crea sus prioridades, sus tramas y autoengaños, etc. Porque derrocha gran cantidad de energía, salta de un sitio a otro, y si no la controlamos y dejamos que se obsesione en algo, se hará dueña de nosotros creando una serie de pensamientos mecánicos. Sin embargo, cuando la observamos, la silenciamos y no intervenimos en lo que nos trae, podremos poner en marcha nuestra voluntad para centrarla en lo que queramos. De aquí que debamos hacernos esta pregunta de vez en cuando. Si cuesta lo mismo pensar bien o mal, ¿por qué no pensamos siempre bien, buscando lo elevado y lo espiritual? No nos damos cuenta de la cantidad de tiempo que anda la mente pensando por sí misma, ni del tumulto y del escándalo mental que a veces tenemos y que termina llevándonos de un lado para otro. La inquietud, la inestabilidad y las alteraciones del carácter son expresiones de la agitación y del caos mental que tenemos, porque no imponemos el yo y porque nos identificamos con todo ello. Todo eso colorea nuestras emociones y nuestra aura. Y así vamos comportándonos y pensando allá donde nos encontremos. Los condicionamientos y las identificaciones se convierten en yoes que anulan al verdadero yo superior, dejándole poco tiempo para intervenir seria y profundamente en las cosas importantes de nuestra vida. Y son esos yoes los que luego nos condicionan y nos convierten en autómatas. Como he dicho, en realidad no somos libres. ¿Qué libertad tiene un drogadicto que se deja dominar por ese deseo de consumir, que domina a su mente y no la permite discernir y que domina su voluntad para imponerse sobre el deseo, sino que al contrario se deja llevar por él y es capaz de hacer lo que sea con tal de conseguir dinero para consumir, para comprar droga? Eso no es libertad. La mente siempre suele estar enfocada hacia lo externo, pero las costumbres, el automatismo y las ideaciones perturban todavía más la visión y los conceptos, tanto de fuera como de dentro. Solo cuando cesa todo eso, o cuando controlamos la mente, es cuando surge la paz, la armonía y el silencio transformador. Con la práctica y los consejos que se están dando aquí se consigue llevar a la mente a un estado de equilibrio y de vaciamiento que la vuelve hacia su propia naturaleza. Quien recupera esta mente y se libera de preocupaciones, prejuicios, charlatanería, etc., vuelve a sentir esa sensación de certidumbre y de paz, porque cuando se domina la mente, se domina la personalidad terrestre. Y entonces desaparecen los miedos y todas las formas de pensar y de expresarse en el hombre. De lo que se trata es de terminar con ciertos conceptos e ideas preconcebidas, con recuerdos y ensoñaciones que nos engañan, y con la mente egocéntrica y confusa, para así recuperar ese silencio mental que purifica, que reconstruye, ordena y encuentra su poder en la no reacción. Los sentidos, el cuerpo de deseos y la mente suelen llevar a las personas a interesarse tan egoístamente por lo material y por lo personal que crean pasiones y apego. Llevan a las personas que tienen esa poca voluntad y esa poca capacidad de discernir. No se observan, no ven cuáles son sus errores y actúan así. El placer, en muchos aspectos de la vida, nos inclina a desearlo de nuevo y a disfrutarlo más para luego inmortalizarlo como algo nuestro.
Entonces la mente, codiciosa y desenfrenada, se apega también pensando cada vez más en ello, ocurriendo entonces que cuando no hay disfrute de placer surge el dolor, precisamente por eso, porque falta. Si nos sentimos inferiores, si caemos en la monotonía, si no encontramos satisfacción a nuestros deseos, si no complacemos nuestros vicios y malos hábitos, si ocurren todas esas cosas, sufrimos. Pero, repito, se puede vivir y disfrutar desde la lucidez y la ecuanimidad mental en cada instante de la vida. Solo es necesario observar y silenciar a la mente para que gobierne el verdadero yo, ese observador y pensador que es. Es necesario enfrentarse a todo lo negativo y ocioso que no conduce a nada y reorientarlo, pero no reprimirlo. Hay que sondearlo y trabajar con lo contrario. Todo tiene una parte buena y la podemos encontrar. Las emociones positivas, los ideales elevados, los anhelos espirituales, son purificadores, son reconstituyentes, integradores y afirmantes. Normalmente creemos que nadie sabe nada sobre la naturaleza de nuestros pensamientos, pero no es así, porque la repetición de pensamientos crea deseos y emociones y hábitos, y estos crean el carácter, que es lo que mostramos. Los pensamientos de odio crean odio y se cristalizan en expresiones de odio. Por tanto, ocurre lo mismo respecto a la indulgencia, a los pensamientos ociosos, a los indiferentes o a los malvados e impuros. Así que siempre es mejor mantener pensamientos nobles, elevados, puros, de paz, de autoconfianza, de amor o solidaridad, etc., que todo lo contrario. La repetición de una clase de pensamientos produce resultados que afectan al carácter, a las circunstancias y al destino, sean buenos o sean malos. Y también las repeticiones por parte de mucha gente pueden convertir una mentira, si se repite, en verdad. Como también crean opiniones comunes, generales, en la sociedad, frases hechas, las típicas leyendas urbanas, etc. El estado mental que normalmente tienen las personas es el resultado de una serie de acumulaciones, identificaciones y condicionamientos actuando incontroladamente y enturbiando la razón y la percepción. Lo que significa que lo que significa que ocupa el lugar de la realidad o bien la cambia y la pervierte. Así que solo recobrando el estado original y puro de la mente se podrá limpiar, se podrá desarrollar y madurar a la mente. La meditación budista, la concentración, incluso la no implicación en las ideaciones, así como la autoobservación y el discernimiento, traerán conocimiento puro y libertad. Nunca se puede llegar a la realidad del ser y al estado puro de la mente pensando como normalmente pensamos, la mayoría de las personas. Cuando trabajamos correctamente en lo interior, comienza una nueva expresión pura más allá de nuestra forma común de pensar. Para alcanzar esto se debería tener en cuenta al menos los siguientes 6 puntos. El primero sería el mantenimiento de deseos, sentimientos y pensamientos positivos. El segundo, la meditación y la concentración sobre lo que observamos en nosotros mismos. Tercero, la meditación en sentido de estar atentos a nuestras expresiones, lo que expresamos, palabras, acciones, deseos, sentimientos. Cuarto, no aumentar ni proporcionar alimento negativo a la mente. Quinto, ser ecuánime ante lo que piensa la mente por sí misma al ser conscientes de ello. Y sexto, silenciar a la mente cuando divague y ande de un lado para otro pensando por sí misma.
Cuando se alcanza una quietud profunda, surge el sentimiento de estar en el ser. Y entonces ya no se está bajo la influencia del subconsciente, de los instintos y del automatismo mental. Entonces, si aprovechamos toda la energía que derrochan esos aspectos mentales y la redirigimos hacia un estado mental superior de quietud y de atención, desenredaremos para siempre ese estado mental falso y engañoso. El silencio interior es poderoso y por tanto borra lo que no es de su propia naturaleza, o sea, aclara, purifica y aquieta la mente. Solo es necesario tener confianza y abrir la mente a esta posibilidad de desarrollo para que la transformación se produzca. El trabajo interno sobre la mente evita sufrimiento, apego y otros aspectos negativos, pero también hace que se goce con naturalidad, que se eleven los deseos y los sentimientos, que se elimine el engaño y la falsedad y que se afirme el verdadero yo. Entonces se vive la vida de otro modo y se comparte la paz y la armonía. Gracias a la autoobservación y a la atención plena sobre nuestras expresiones y asuntos, vamos refrenando las reacciones de la mente y su manera de pensar, de sentir y de relacionarnos. Esto, a su vez, nos ayuda a autoafirmarnos y a ser más imparciales. Es decir, nos transforma dándonos una visión penetrante y una comprensión directa que libera e ilumina. Los trabajos que se aconsejan sobre la mente llevan a estar presente, como ser consciente, claro, llevan a estar presente en cada instante, en cada aquí y ahora, por decirlo así, porque de esta forma se está en el lugar y en la realidad. Si dejamos de actuar así, no maduraremos y más bien nos perderemos, porque la verdadera meditación se consigue en cada instante presente. La mente se desarrolla cuando no se resiste a la realidad de cada momento, cuando no divaga en el tiempo, cuando se hace receptiva y se reeduca para manifestarse con más intensidad. La intención y el propósito deben estar presentes siempre en la mente de quien quiere gobernarse a sí mismo. Y digo esto porque la mente está por encima de los deseos, de las pasiones, de los hábitos, etc. Sin embargo, es la voluntad la que tiene que expresarse como propósito o como intención para atar corto a la mente y para dirigirla y enfocarla en lo que se desea. Si no hay propósito y una intención clara de utilizar a la mente para erradicar todo lo negativo de la personalidad y para trabajar las virtudes que desarrollan el espíritu, continuarán las preocupaciones, los errores y los fracasos. Lo mismo que nos proponemos quitarnos un mal hábito y ponemos intención constante y sacrificios si hiciera falta, pues así debemos trabajar sobre la mente para gobernarla y enfocarla en los asuntos del espíritu. Así es como el hombre de mente débil, que apenas tiene personalidad propia, se hace fuerte y comienza a dirigir su vida y su destino. Si la voluntad fortalece e impone la intención de gobernarse a sí mismo por medio del control de la mente en cada aquí y ahora, se acabarán las dudas y resplandecerá cada vez más el espíritu con fuerza creativa. Quien tiene claro cuáles son sus ideales elevados y se esfuerza por conquistarlos, desarrollará los poderes del espíritu y su vida será pura y desinteresada. Esto, a su vez, le traerá nobleza, buena posición y sabiduría. Pero cuando, como en la mayoría de los casos, el hombre se deja dominar por lo irracional, por lo impuro y lo corrupto, y por lo que confunde incluso, entonces se degrada. Por eso se dice que los seres humanos pueden elevarse hasta las alturas o dejarse caer hasta la miseria al permitir que sus pensamientos más bajos les dominen.
Los pensamientos están gobernados por la misma ley creadora del karma y del destino. Y eso hay que tenerlo siempre presente y no confiarse del éxito obtenido, porque cuando cesa la autoobservación y el propósito de desarrollo se puede volver a caer en los mismos errores y defectos del pasado. Siempre hay que andar atento. El ser humano solo puede desarrollarse y alcanzar el éxito controlando a su mente y dirigiéndola hacia sus más elevados propósitos. Si no actúa así, no estará capacitado para conquistar ni alcanzar nada. No puede haber conquista ni éxito si no hay intención, buena voluntad y sacrificio para enfocar la mente hacia el desarrollo de los logros fijados. El mundo es actualmente lo que es gracias a los que pusieron empeño y se sacrificaron por crear un mundo mejor en sentido de belleza, moral, constructividad, solidaridad, etc. Ellos forjaron sus ideales y convirtieron sus imaginaciones en realidad gracias a los dos aspectos que deben dirigir la vida de cualquier persona, que son el corazón y el discernimiento. Y es que, si bien es cierto que renacemos con todo el bagaje de las anteriores reencarnaciones, también lo es que si no procuramos mantener nuestra mente en pensamientos elevados y que estimulen el corazón, pocas buenas obras podremos desarrollar. Todos los personajes conocidos como inventores, santos, poetas, intelectuales, etc., quisieron y pudieron. Soñaron y desearon y alcanzaron una vida superior gracias a su mente y a su voluntad. La visión y los ideales que cada uno de nosotros tenga se puede convertir en realidad si se repiten, se mantienen y se lucha por conseguirlos utilizando el discernimiento y la buena voluntad. La imaginación nos puede llevar a crear visiones de futuro que para los débiles no serán nada y para los pensadores y sabios se convertirán en realidad. Porque la mente que concibe un plan o un esquema de trabajo que lleve a una vida superior puede hacer la realidad con persistencia y discernimiento. La misma mente que nos trae conocimiento o nos confunde tiene también la capacidad de hacer todo lo contrario. Por tanto, es necesario observar a la mente con atención, con imparcialidad y con buena voluntad de utilizarla para los propósitos más elevados. Así, cambiando la mente, cambiaremos nosotros mismos. El trabajo pendiente de cada uno de nosotros es mucho y no se debe de perder tiempo en poner manos a la obra si queremos avanzar un poco más de lo normal en esta vida. Hay errores que corregir, confusiones que aclarar, concepciones mentales que superar, opiniones y conceptos que desechar, etc. Porque de lo que se trata es de encontrar ese silencio o quietud que nos haga sentirnos inspirados aspirantes que se renuevan y que potencian sus posibilidades latentes en vez de dejarse dominar por pensamientos y deseos que entorpecen el desarrollo espiritual. Con esta línea de trabajo también se desarrolla la conciencia y eso hace que nuestra vida sea diferente, más armónica y más consciente de todo. Si a algo hay que renunciar es a la personalidad egoísta y materialista que se deja llevar por los placeres y por su imaginación a veces enfermiza. En el silencio y en la quietud se desarrolla la atención plena sobre sí mismo, y eso hace que percibamos al yo superior y al destino de otra forma. No hay peor enemigo para el desarrollo del ser que la ignorancia, la inconsciencia, la irresponsabilidad y la identificación con todo lo que no se relacione con dicho ser. Tampoco se debe dejar a un lado la concentración, la meditación constante, la ecuanimidad y la observación de la mente, y las actitudes positivas y saludables, claro. Del uso que hagamos de la mente, así será lo que recibamos. Cualquiera que sea el medio ambiente en el que nos movamos,
seremos felices y nos elevaremos, o lo contrario, dependiendo de lo que pensemos y del empeño que pongamos en controlar y en dirigir nuestra mente. Los que llevamos muchos años estudiando y practicando la filosofía oculta, lo que hacemos en el mundo del ocultismo, sabemos que un pensamiento creado con intención es muy poderoso y puede influir a otras personas. Pero eso no significa que no se le pueda vencer o transformar. Si solemos vivir rodeados de buenos pensamientos, sentimientos y deseos, es muy difícil que un pensamiento negativo de otra persona nos afecte. Pero si nuestra aura está en esa sintonía, sí lo podrá hacer. Aún así, los pensamientos se neutralizan creando otros de naturaleza contraria, pero con mayor persistencia y voluntad, sobre todo si son de naturaleza espiritual. También sabemos que, por ejemplo, un pensamiento que surge como consecuencia de un deseo puede ser ignorado o eliminado si sabemos hacer un uso correcto del discernimiento. Una mente controlada que no se deja dominar por vicios ni placeres, siempre podrá transformar lo negativo y alcanzar el éxito. Una vez analizados, los pensamientos dominantes e influyentes solo se pueden vencer dentro de nosotros mismos y por medio de la meditación y la buena voluntad. De acuerdo con esto, podemos afirmar que quien no se domina a sí mismo no puede dominar a su personalidad en general. Cuando digo personalidad me refiero a los deseos, a los pensamientos, sentimientos, expresiones automáticas o instintivas, etc. Los hábitos. Bueno, como ya dije, la mente evoluciona junto al ser. Pero lo mismo se puede desarrollar y perfeccionar hasta cierto grado en una vida, que puede encadenar y condicionar al hombre con la propia complicidad de éste. La mente condicionada por la indulgencia y la falta de discernimiento quita libertad de pensamiento, libertad de elección, de razón, etc., trayendo por tanto engaño y confusión. Y si esto lleva a la persona a pervertirse en algún vicio o mal hábito, pues podría renacer con alguna tara mental. Es más, la mente condicionada por los aspectos negativos que una persona puede tener, está limitada para buscar lo espiritual porque no desea esforzarse por cambiar. En esta vida tenemos la mente que nos corresponde, según el uso que hayamos hecho en la vida anterior de ella, y según el uso o abuso de la energía creadora también, según la filosofía oculta. Por tanto, en esta vida estamos formando el arquetipo de la mente de la futura vida. Dicen los maestros orientales que no hay que tener miedo ni dudas en practicar la observación de la mente, la concentración y la meditación, porque si no somos decisivos y persistentes en ello, no aquitaremos ni liberaremos a la mente de los condicionamientos, ni la liberaremos para que pueda ver la realidad interna. El trabajo individual sobre la mente mejora la memoria, la imaginación creativa, el discernimiento y la atención mental. La mente se desarrolla a sí misma con estas técnicas. Una mente libre se realiza en cada momento, en cada instante, en cada hora. Se abre a cualquier posibilidad de desarrollo, disfruta en todo momento sin atarse ni apegarse a nada. Cambia las cosas sin cambiar ella. Sabe evitar lo que la perjudica, no se perturba ni tiene miedo y en realidad es una bendición porque va conectando con la realidad interna. El silencio y la tranquilidad mental se alcanzan después de un trabajo arduo y constante sobre el gobierno de sí mismo. Y eso significa que la persona ha alcanzado un conocimiento profundo o bien que ya tiene cierto grado de madurez en su evolución.
Y para comenzar a trabajar para conseguir esto, solo hay que dar por válidas estas enseñanzas. Quien crea en ellas y quiera ponerse a trabajar. Estas enseñanzas que dicen que el verdadero ser humano está por encima de su mente y que puede y debe controlarla y dirigirla hacia un estado de perfección y de conciencia relacionada con su propio espíritu. Quien tranquiliza, silencia y controla su mente a voluntad, se adapta y cambia las circunstancias para que no le dominen ni le hagan daño. Y sabe elegir el camino correcto. Quien calma su mente se muestra sereno, agradable, sabio, con una visión pura y libre de ataduras y de pasiones. Hace años recuerdo que había academias de mecanografía. Y quien haya hecho un curso de eso sabe que al principio hay que ir pulsando cada tecla siendo conscientes de ello, siendo conscientes de cada tecla que vamos dando, de la letra o número. Es decir, lentamente. Una vez aprendida y practicada mucho la mecanografía, ya no es necesario ser consciente de cada tecla que vamos pulsando, porque las manos ya presionan automáticamente a ellas. Y además con una rapidez tremenda en comparación con cuando se comienza el curso. Esta otra forma rápida de escribir se podría llamar, entre comillas, inconsciente. Por eso mismo, porque ya no tenemos que estar concentrados en ver qué letra es la que pulsamos con cada tecla. Es algo automático. Si a esto añadimos que la mente está comenzando a ser utilizada como tal, en sentido evolutivo hablo, porque claro, está en sus primeros grados de desarrollo, pues entonces se comprenderá todo lo que estoy explicando aquí, así como la necesidad de desarrollarla de la mejor manera posible. Ante la dispersión y el poco control que tenemos sobre ella, es necesaria la concentración. Y ante la poca conciencia que tomamos de nuestros actos, expresiones, pensamientos, etc., es necesaria la meditación que aconseja, por ejemplo, Patanjali, y que hoy se sigue aconsejando por personas como, por ejemplo, Eckhart Tolle, o por técnicas que hoy le llaman mindfulness. Y todo esto es aconsejable porque la mente está a falta de claridad debido a sus ofuscaciones, a sus identificaciones, falta de discernimiento, etc. O sea, necesita desarrollar una visión pura que la lleve a conocer y a comprender la realidad del ser interno como observador y como pensador. La meditación bien practicada debe llevar a al menos seis hechos, 6 puntos. Primero, proporcionarle conocimiento necesario sobre el ser respecto a la personalidad para ir identificándonos cada vez más con el yo superior. Segundo, desarrollar la capacidad de ser conscientes de todo por medio de la meditación en cada aquí y ahora, en cada instante. Tercero, aprender a manejar la mente desde la posición del yo como observador de sus vehículos y como pensador con su mente. Cuarto, discernir respecto a todo lo que hacemos y a toda clase de expresiones que hagamos para no dar paso a lo inconsciente y automático que nos lleva a la inconsciencia. Quinto, acabar con los malos hábitos, respuestas automáticas, impulsos descontrolados, etc., por medio de poner orden en la mente, relajarla, silenciarla y poner orden. Y sexto, dejar de identificarnos con los condicionamientos sociales y con lo material para aprender a actuar en el papel del yo superior, que es consciente de que él es quien gobierna las acciones, las palabras, los deseos, los sentimientos y la mente, por medio de su voluntad y su consciencia.
Lo que hoy llaman atención plena, aunque también con otras palabras, ya lo enseñaba Patanjali hace muchos siglos. Y esta atención plena sigue siendo muy útil para controlar la mente porque nos permite ser conscientes, nos permite percibir, conocer, diferenciar, calcular, etc. en cada instante. Lo que significa que somos dueños de nuestra mente constantemente, o lo podemos ser, y que podemos elegir libremente y conocernos mejor. El desarrollo de la atención sobre sí mismo evita que nos expresemos negativamente. Nos hace conscientes de nuestros apegos y dependencias, facilita la tranquilidad y el silencio de la mente y nos mantiene firmes en nuestros propósitos. Según se va desarrollando y perfeccionando la atención mental, más posibilidades de evolución espiritual tenemos. Más expresamos nuestro aspecto interno. Más simpatía y felicidad mostramos. Y todo parece funcionar mejor. La atención plena es el camino de la liberación y del desarrollo del ser. Mientras que la negligencia y la debilidad mental solo traen caos y confusión. El silencio que se consigue con estos métodos de trabajo sobre la mente purifica, reestructura, ordena, profundiza, expande y desarrolla poder. Por tanto, en el silencio es donde podemos obtener la visión pura y la percepción de la realidad interna. Olvidémonos, por tanto, de tanto rememorar, codificar, etiquetar y hacer tantos hologramas. El trabajo sobre la mente también se relaciona con el descanso profundo que hay que darla, porque si no se concede también se deteriora y se debilita el cerebro. Igual que hacemos respecto al cuerpo físico, a la mente también hay que alimentarla con pensamientos positivos, con alegrías, con elevados sentimientos y pensamientos y con actitudes responsables y meditadas. Porque si hacemos lo contrario, evolucionaremos poco en esta vida. La mente es un jardín donde debemos cultivar las más bellas flores para que estimule los más elevados deseos y emociones. No convirtamos la mente en un basurero porque entonces solo tendremos basura. Todos sabemos lo que son pensamientos malos que atan y traen problemas cuando se llevan a la práctica. Y los que son buenos y traen progreso y felicidad. Por tanto, arreglemos primero nuestra mente y todo lo relacionado con ella y luego ya arreglaremos todo lo demás. Si somos como cualquier persona que no sabe ni quiere saber nada de estos conocimientos que llevan al desarrollo espiritual, la mente actuará por sí misma, se apegará a lo fácil y cómodo, disfrutará de los placeres y se habituará a todo lo que es contrario a este desarrollo. No sabemos que como seres evolucionantes algún día, en alguna vida, tendremos que ser dueños de nuestros destinos gracias al dominio de la mente. Y entonces, si tuviéramos memoria del pasado, nos arrepentiríamos mucho de no haber comenzado en esta misma vida. En la mente se cambia el carácter, la conducta, la forma de pensar y de ver la vida y a las personas. Y si no lo hacemos de mal para bien, es porque no queremos. Debemos comenzar desde ya la conquista de nosotros mismos, y eso, la verdad, es que nadie lo puede hacer por nosotros. La mente es un laboratorio donde se experimenta, se prueba, se explora, se conoce, se compara, se calcula, etc. Pero sobre todo es el medio por el que el yo superior toma conciencia del mundo físico y de sus vehículos para poder evolucionar. Por tanto, dependiendo del gobierno que cada uno tenga de su mente y de su buena o mala voluntad,
Así será el progreso que consiga en cada vida. Si trabaja voluntaria y conscientemente sobre su mente, más o menos como se ha explicado aquí, verá que va consiguiendo lo siguiente. Voy a decir 8 aspectos. Primero, conseguirá relajación, bienestar, tranquilidad y armonía. Segundo, control progresivo de la personalidad o yo inferior. Tercero, sincronización de la mente con la voluntad y la conciencia. Cuarto, más capacidad de atención, de control y de ecuanimidad sobre sus pensamientos. Quinto, más purificación de los deseos, sentimientos, pasiones, hábitos, etc. Sexto, más modificación y control respecto a la inquietud e inestabilidad mental. Séptimo, más identificación con la verdad y con el espíritu y menos con la personalidad y lo terrenal. Y octavo, más modificación de los hábitos y actitudes mentales habituales. Y hasta aquí sería mi conferencia, o mi artículo. Pero quisiera decir algo más. Aunque no he leído totalmente ningún libro de Eckhart Tolle, he de decir que hace años leí unas cuantas páginas de alguno que cayó en mis manos. No recuerdo si era El poder de la hora o alguno de ellos. Cayó en mis manos y leí algunas páginas. Y la verdad es que me convenció, o sea, me pareció muy bien. Lo que enseña, lo que explica, parece ser que ese conocimiento lo adquirió en Oriente, en un viaje que hizo por allí. Ahora he querido poner algo de él, he buscado en internet algo suyo para poner aquí en este artículo y he encontrado lo siguiente, algo que él dice en sus libros. Primero dice, observa al que piensa. Dentro de tu mente, seguro que a menudo tienes la sensación de que hay una voz que habla, un pensamiento que puedes escuchar de alguna manera en tu cabeza. Ese no eres tú, aunque sea una parte de ti. Puedes observarte y escuchar qué te dices y sentirás mucha paz en el momento en que dejes de identificarte con esos pensamientos. Este camino liberó a Eckhart Tolle de la ansiedad constante en la que había vivido durante años. Y por otro lado, entrecomillado, he copiado este pequeño párrafo. El momento presente a veces es inaceptable. Es como es. Observa cómo la mente lo etiqueta y cómo este proceso de etiquetado, este continuo permanente en el juicio, crea dolor e infelicidad. Al observar la mecánica de la mente, sales de tus patrones de resistencia y entonces puedes permitir ser al momento presente. Esto te permitirá probar el estado de libertad interior de las condiciones externas, el estado de la verdadera paz interior. Y el segundo apunte, que en su encabezamiento dice, no te identifiques con tu mente, dice, ¿por qué necesitamos tener razón frente a la pareja o al jefe? Según Eckhart Tolle, todo nace de la creencia inconsciente de que somos nuestra mente. Si pensamos que la idea que tenemos sobre un tema define quiénes somos, nos apegamos a esa idea y no avanzamos. Según Eckhart Tolle, podemos observar al que piensa y entonces dejamos de ser víctimas de nuestro propio pensamiento. Repito, podemos observar al que piensa y entonces dejamos de ser víctimas de nuestro propio pensamiento.
¿Estás preocupado? ¿Piensas a menudo qué pasaría si te ocurre eso? Es que estás identificado con tu mente, que está proyectándose a sí misma en una situación imaginaria y creando miedo. Y hasta aquí llego. Si alguien quiere meditar sobre esto, sobre todo lo que yo he escrito también, seguro que descubrirá muchas cosas interesantes. Y con esto terminamos ya esta segunda parte y lo que era toda la conferencia.